últimas horas, lo que ocurrió este lunes en la Casa Blanca cuando el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron y anunciaron el lunes su acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, que ha dicho que está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino. Vamos a ver a continuación todos los detalles. El plan, que todavía debe ser ratificado formalmente por ambos países, debe ser también aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y que todavía tiene a decenas de rehenes en su poder, secuestrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. Estamos muy cerca, creo que más allá de muy cerca, y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer el trabajo. Apoyo su plan para poner fin a conflictos, que logra nuestros objetivos bélicos. Permitiría traer de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás y su gobierno político, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel. Trump aseguró que el pacto es también respaldado por gran parte de los países árabes de la región. El mandatario dijo estar dispuesto a presidir el comité de transición junto a personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair y señaló que una vez desarmado Hamás, el plan contempla una fuerza de estabilización internacional temporal. Por su parte, Netanyahu indicó que Israel mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad de la Franja de Gaza, enclavada entre su territorio y el de Egipto. Aseguró que la autoridad palestina no tiene ningún papel en todo este proceso, a no ser que emprenda cambios radicales, y advirtió que si Hamás rechaza el plan o lo acepta pero luego no lo sigue, Israel terminará el trabajo. Esto puede hacerse de la manera fácil o de la difícil, pero se hará. Conflictos. Gaza estalló tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes. De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí. Ese ataque provocó una dura respuesta militar de Israel, que ha devastado la franja y ha causado más de 66.000 muertos. Y tras este importante anuncio, ¿qué establece el plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza? Vamos a ver a continuación el contenido de este proyecto que busca redefinir el futuro del enclave palestino. Está escrito en 20 puntos, como ya les he dicho. El primero establece que Gaza será desradicalizada y libre de amenazas para sus vecinos. También Gaza será reconstruida en beneficio de su población. Terminará de inmediato si ambas partes aceptan, congelando las líneas de batalla. Uno muy importante es que todos los rehenes serán devueltos en 72 horas tras la aceptación del acuerdo. E Israel liberará presos y restos de gazatíes tras la devolución de rehenes. El sexto punto establece que miembros de Hamás que cooperen recibirán amnistía o salida segura de Gaza y se enviará asistencia humanitaria inmediata y se rehabilitarán infraestructuras. También la ayuda será distribuida sin interferencias por organismos internacionales. Además, Gaza será gobernada por un comité tecnocrático bajo supervisión de la Junta de Paz, que es la que ha propuesto el presidente Trump. El punto 10. Se implementará un plan económico de Trump para revitalizar Gaza. Se creará una zona económica especial con aranceles preferenciales. Punto 12. La población será libre de permanecer o salir de Gaza. El 13 establece que Hamás renuncia a gobernar y Gaza será desmilitarizada completamente. En particular, luego de esto, socios regionales garantizarán que Gaza no represente amenaza alguna y se desplegará una fuerza internacional de estabilización para apoyar la seguridad. Israel no ocupará Gaza, este también es un punto muy importante, y se retirará conforme a la desmilitarización acordada. Si Hamás se opone, este acuerdo establece que la ayuda se concentrará en zonas libres de Edmo. El punto 18. Se fomentará un diálogo interreligioso de tolerancia y coexistencia pacífica. Luego dice que
que la reurbanización y reformas podrían abrir camino a la autodeterminación palestina. Y finalmente el punto 20 establece que Estados Unidos facilitará un diálogo para una coexistencia pacífica y próspera. Este es un resumen de lo esencial de este acuerdo. Son 20 puntos de un plan propuesto por el presidente Donald Trump y presentado públicamente este lunes en la Casa Blanca como el inicio del fin del conflicto en la Franja de Gaza. Todavía falta la aprobación de Hamás porque evidentemente el acuerdo no se puede desarrollar si ambas partes no lo avalan, digamos. Entonces es parte de lo que surge durante las últimas horas con este anuncio desde la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su aliado de Israel, Benjamín Netanyahu. Vamos ahora a cambiar de tema con otras informaciones. Continuamos hablando de Estados Unidos, ahora sobre otras informaciones que surgen en las últimas horas. El Pentágono anunció este lunes el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, en Oregon, por un periodo de 60 días. Los efectivos van a ser asignados al Servicio Federal de inmediato con la misión de proteger a la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE y a otros empleados del gobierno en funciones federales. La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump y generó el rechazo de la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, quien presentó una demanda judicial para frenar la llegada de las tropas. En este particular aseguró que el Estado puede gestionar su propia seguridad pública y que no existe ninguna amenaza que justifique la presencia militar. Portland ha sido escenario de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno federal. En ese contexto, Trump defiende el despliegue como parte de su estrategia contra la criminalidad y la inmigración ilegal. El mandatario ya había autorizado operativos similares en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles y Washington, donde la presencia militar generó protestas ciudadanas. Y hay una información también que está latente allí, muy pendientes el día de hoy. Vamos a revisar la web de Associated Press porque titula a esta hora que el gobierno de Estados Unidos está al borde de su primer cierre en casi 7 años ante el estancamiento en el Congreso. Desarrolla que un enfrentamiento partidista respecto a la atención médica y el gasto amenaza con desencadenar el primer cierre del gobierno federal en casi 7 años, luego de que los legisladores demócratas y republicanos no han logrado llegar a un acuerdo, incluso cuando miles de trabajadores federales se enfrentan a posibles suspensiones o despidos permanentes. El gobierno cerrará al primer minuto del miércoles si el Senado no aprueba una medida de la Cámara de Representantes que extendería la financiación federal por 7 semanas mientras los legisladores terminen su trabajo en las propuestas de gasto anual. Los senadores demócratas afirman que no votarán a favor a menos que los republicanos incluyan una extensión de los beneficios de salud que están por expirar, entre otras demandas, mientras que el presidente Donald Trump y los republicanos se niegan a negociar en absoluto, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y limpio que no debería ser controvertido. Hasta el momento se desconoce si alguna de las partes cederá antes de la fecha límite. Esto lo reseña a esta hora la web de Associated Press y por ahora también el vicepresidente J.D. Vance ha declarado que estamos ante el posible cierre del gobierno en Estados Unidos, algo como lo dice esta web, algo que no se ha visto en los últimos 7 años. Es lo que está pasando en Estados Unidos y todo está puesto sobre esto, el foco está puesto sobre el posible cierre del gobierno y los desacuerdos que hay en el sistema bipartidista. Vamos ahora a hablar de Ecuador porque continúan las protestas en ese país tras el aumento de los precios del combustible. La Confederación de Nacionalidades Indígenas ha denunciado que un manifestante murió en la provincia de Imbabura al recibir disparos de las Fuerzas Armadas, aunque las autoridades no han confirmado esa acusación y la ONU está pidiendo diálogo. Las Fuerzas Armadas reportaron que en la ciudad de Cotacachi 12 de sus efectivos resultaron heridos y otros 17 fueron retenidos mientras custodiaban un convoy de alimentos. La tensión se incrementa en medio de bloqueos de carreteras, barricadas y enfrentamientos directos entre manifestantes y militares. El presidente Daniel Noboa advirtió que quienes incumplan la ley serán procesados por penas de hasta 30 años de cárcel. Para intentar contener las protestas, decretó estado de excepción en 8 provincias y toque de queda nocturno en 5 de ellas, aunque en varias zonas la medida ha sido desafiada. Y vamos ahora a hablar de Europa del Este porque el partido
europeo Paz de la presidenta de Moldavia se impuso en las elecciones legislativas en ese país, unos comicios marcados por acusaciones de injerencia rusa en esa nación fronteriza con Ucrania. El Partido Acción y Solidaridad, en el poder desde 2021, superó el domingo el 50% de los votos, derrotando a la formación prorrusa Bloque Patriótico, que obtuvo algo más del 24% en unos comicios marcados por las acusaciones de injerencia de Moscú. Según las proyecciones, el oficialismo podría conservar su mayoría absoluta en el Parlamento con 55 escaños de los 101, frente a los 63 que tenía en la legislatura saliente. Esta es la victoria del pueblo de Moldavia, que ha demostrado que su libertad no tiene precio y que no se puede comprar. Su libertad no puede verse influida por la propaganda y el alarmismo de Rusia. Esta pequeña nación que aspira a integrar la Unión Europea, limita con Ucrania y tiene una región separatista prorrusa, lleva mucho tiempo dividida entre acercarse al bloque de Bruselas o mantener las relaciones de la era soviética orientadas hacia Moscú. Hemos dado un suspiro de alivio después de una larga campaña en Rumania y aquí que ha sido más complicada que nunca. Por fin podemos respirar libremente y creo que con la ayuda del actual gobierno, Moldavia se unirá a la Unión Europea con plenos derechos. ¿Por qué no se respetan aquí las normas de la Unión Europea? Nadie permite que sucedan cosas tan malas en la Unión Europea, pero aquí se permitió. Y esa misma Europa guarda silencio y acusa de injerencia. Demuestren esa injerencia. Uno de los dirigentes del bloque patriótico acusó al oficialismo de manipular los resultados y anunció que presentó decenas de denuncias ante la Comisión Electoral durante una manifestación que él mismo convocó frente al Parlamento, en la que participaron unas 200 personas. La votación estuvo marcada por temores de compra de votos y disturbios, así como por lo que la Unión Europea catalogó como una campaña de desinformación sin precedentes proveniente de Rusia. El Kremlin negó estas acusaciones. Vamos a cambiar de tema. Los talibanes impusieron este lunes un corte total de las telecomunicaciones en Afganistán, semanas después de desconectar numerosos cables de fibra óptica en varias provincias para evitar lo que denuncian como vicio. Según NetBlocks, la conectividad cayó a menos del 1% de los niveles normales, en lo que describen como un apagón total. Un funcionario gubernamental de los talibanes indicó que la interrupción se mantendrá hasta nuevo aviso. Esta medida se suma a la campaña iniciada a principios de septiembre, cuando los talibanes cortaron internet en varias provincias por 2 días. Los cortes afectan significativamente la comunicación de ciudadanos, empresas y medios de comunicación en todo el país, consolidando la restricción de acceso a información y servicios digitales bajo el control del régimen talibán. Y en información sobre fenómenos naturales, en Asia el tifón Boaloi dejó al menos 30 muertos tras su paso por Filipinas y Vietnam. Así lo informaron este lunes las autoridades de ambos países del sudeste asiático. La magnitud del fenómeno obligó a evacuar a decenas de miles de personas de las zonas más expuestas. La tormenta golpeó Filipinas la semana pasada y tocó tierra en Vietnam el domingo, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora que arrancaron techos y derribaron postes de electricidad. En 3 provincias vietnamitas se reportaron miles de viviendas y negocios destruidos. Las escuelas suspendieron las clases en las regiones más afectadas, mientras que la autoridad aeronáutica cerró 4 aeropuertos nacionales. Más de 180 vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos debido a las condiciones adversas. Y cerramos ahora en España porque las fuertes lluvias registradas en la región de Valencia obligaron este miércoles a declarar la alerta roja por peligro extraordinario. Las precipitaciones provocaron retrasos en los trenes y la suspensión de clases para más de 500.000 de alumnos, aunque sin dejar víctimas ni daños graves. En la localidad de Aldaya, un barranco llegó a desbordarse, reviviendo el recuerdo de las devastadoras riadas que hace 11 meses dejaron más de 230 muertos en esa región. Sin embargo, las autoridades confirmaron que en esta ocasión no se registraron perjuicios personales. La Agencia Estatal de Meteorología había advertido del riesgo en Tarragona, Castellón y Valencia. Protección Civil envió mensajes a los habitantes pidiendo extremar precauciones ante este temporal que mantiene en vilo a las comunidades costeras. Aunque en algunas zonas la alerta descendió a nivel naranja, el litoral de Valencia sigue bajo máxima vigilancia
mientras continúan las intensas precipitaciones. Bien amigos, y con estas informaciones de lo que está pasando también en diversas regiones del mundo, en Europa y en Asia, con varios fenómenos naturales, cerramos la actualidad internacional de este